Pues adelante a nuestros ponentes. Vaya fuerza. Ya estáis ordenados y sentados. Y os voy a presentar uno a uno. Ancho Queiruga es presidente de la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad. Ancho es de sobra conocido por todos tras una dilatada trayectoria en la promoción de los derechos de personas con discapacidad. Buenos días, Ancho. Pedro Carrascal es director de Esclerosis Múltiple España, es un miembro activo del Foro de Innovación Social y ya en la edición pasada tuvimos la ocasión de contar con tu compañía. Además, Pedro, tuviste un papel relevante en la creación e impulso de la Neuroalianza. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Tomás Castillo es director de AMICA, la Asociación de Santander. Es también, entre otras muchas cosas, presidente de la Plataforma Española de Pacientes. Además, me han insistido en esto, mantienes desde hace muchos años una estrecha relación de amistad y cooperación con ATAM. Muy buenos días, Tomás. Y por último, Ignacio, su segunda intervención, ya lo conocéis. Así que por esto de la confianza, pues voy a empezar contigo. Tu intervención de esta mañana, ahí nos has dicho que el mundo ha cambiado, que la sociedad ha cambiado y por lo tanto necesitamos nuevos modelos de instituciones. Has estado hablando sobre esto y queremos ampliar este tema. ¿Qué características deben reunir, a tu juicio, las organizaciones de atención en este nuevo mundo digital que está emergiendo? Como dicen en la tele, muy buena pregunta. Bueno, se me oye, sí. Bueno, los amigos y colaboradores, los colegas que solemos vernos en estos encuentros del Foro de Innovación Social, pues suelen hacer muchas bromas con las cosas que yo digo, ¿no? Esto del paradigma ecológico de las organizaciones, ¿no? Claro, cuando hablamos, ya hace 4 años hablábamos de esto del paradigma ecológico de las organizaciones, pues no nos referíamos a cuidar el medio ambiente ni a luchar contra el cambio climático, estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Estábamos hablando de que en un mundo cada vez más complejo tenemos que entender cómo los patrones que rigen la complejidad afectan al desarrollo de las organizaciones sociales, porque la complejidad impacta exactamente igual o se rige por las mismas leyes cuando actúa sobre los organismos sociales que cuando actúa sobre los organismos biológicos. Entonces, si nosotros queremos saber cómo afrontar el problema de la complejidad, lo que tenemos que hacer es fijarnos en la naturaleza y fijarnos cómo la naturaleza resuelve el problema de la complejidad. Hay un profesor de management de la Escuela de St. Gallen, en Suiza, que se llama Friedmund Malik, que habla mucho de estas cosas, y este siempre dice que en las escuelas de negocio, además de enseñar técnicas de finanzas o de planificación y control económico-financiero y todo este tipo de cosas que enseñan en las escuelas de negocio, deberían enseñar también cosas relacionadas con las ciencias de la complejidad, y fundamentalmente él menciona la biología, la biónica y la cibernética. Yo también añadiría la termodinámica, sí. Yo añadiría la termodinámica, de la cual podemos aprender muchas cosas, y como comentaba en mi intervención anterior, todo lo que tiene que ver con la teoría general de sistemas. En ATAM, como a veces somos un poco originales, pues hemos estado estudiando mucho estas cosas. Hemos intentado encontrar analogías entre el funcionamiento de los organismos biológicos y los organismos sociales y hemos creído encontrar 14 características que habrán de reunir aquellas organizaciones que quieran ser eficaces y que quieran ser eficientes trabajando en un mundo extraordinariamente complejo, trabajando en lo que hoy entendemos como el mundo digital. Porque hablábamos también al principio esta mañana de que hubo un paradigma científico que dio lugar al mundo de la revolución industrial, a lo que es el modelo industrial de producción, pero sabemos que hoy la producción está cambiando de una manera extraordinaria, que hay un nuevo paradigma científico impulsado por una disrupción tecnológica y que cada vez cobra más valor otros elementos económicos que no son puramente materiales o tangibles, ¿no? Entonces, ¿cómo
desarrollamos un modelo de organización social que sea eficaz y que sea eficiente, atendiendo a personas con necesidades de apoyo en este mundo complejo. ¿Qué características debe reunir? Hemos mirado la naturaleza y hemos aprendido de ella, ¿no? Y entonces, bueno, yo tengo aquí un papel con la lista, pero vamos a ver si soy capaz de decirlo sin recurrir al papel, porque tengo una memoria horrible, ¿no? Les voy a ver si utilizo una regla mnemotécnica y me ayuda a ir encontrando las 14 características. No, y si no, en papel. En primer lugar, necesitaremos una organización capaz de evolucionar. La primera característica es evolución. Si el entorno está cambiando, si el entorno está estresado, hay una tensión, hay un cambio en las condiciones del entorno, nuestra organización tendrá que ser capaz de evolucionar de manera continua, de manera constante, ¿no? Para que una organización sea capaz de evolucionar, necesitará una segunda característica, es que tendrá que ser dinámica. El dinamismo, bueno, yo creo que tampoco tiene mucha más ciencia. Yo creo que todos sabemos y todos comprendemos lo que queremos decir con una organización dinámica, ¿no? Y de ahí surge la tercera característica. Para que una organización sea dinámica, tiene que ser flexible. Flexible en el sentido tradicional de la palabra, como se ha entendido siempre en el mundo del management o de la gestión. Es decir, capaz de adaptarse a las necesidades del usuario, capaz de responder, modificar sus procesos y su forma de hacer las cosas para responder en cada momento a las necesidades de un usuario que va a demandar cada vez más una atención más personalizada. No es fácil tener una organización y un sistema operativo y un sistema de procesos que garanticen a cada persona la respuesta que necesite. Eso requiere grandes dosis de flexibilidad, pero también flexibilidad en el sentido de que tenemos que ir adaptándonos a esos cambios del entorno que hemos comentado, ¿no? Si queremos tener una organización que evolucione, que sea dinámica, que sea flexible, necesitamos una organización que tenga capacidad de aprender. Y esto es mucho más profundo de lo que parece una obviedad, pero necesitamos organizaciones capaces de aprender. Pero además eso implica también tener capacidad de desaprender. O sea, son dos caras de una misma moneda. Es decir, en un mundo digital no podemos hacer las cosas igual que en un mundo industrial. Y hacer las cosas de otra manera no solo significa desarrollar nuevos procesos y nuevos métodos de trabajo, sino que significa también pensar de otra manera. Borrar de nuestra cabeza algunas creencias, algunos apriorismos, algunos prejuicios que teníamos introducidos, que hemos ido introduciendo durante toda nuestra carrera profesional y que eran válidos para una forma de producir que ya no vale. Entonces necesitamos capacidad de aprender y necesitamos capacidad de desaprender, que a veces es lo más difícil. Sí. Porque con lo que nos ha costado aprender, ¿verdad? Bueno, para tener una organización que sea dinámica, que sea flexible, que tenga capacidad de aprender, necesitamos desarrollar otra cualidad, y es la creatividad. Si nos fijamos en lo que nos dice el físico húngaro Ervin Laszlo, el universo, el cosmos, es ante todo creatividad. Es un ente esencialmente creativo. Si nosotros queremos transformar nuestros modelos operativos, nuestros procesos, nuestros sistemas, desarrollar un modelo de organización completamente distinto, capaz de afrontar un mundo que ha cambiado, tendremos que tener una organización creativa. Y esto nos lleva a la siguiente característica, y es que la creatividad es muy difícil desarrollarla en organizaciones muy grandes. La creatividad normalmente surge de organizaciones pequeñas. El tamaño siempre ha sido muy importante en el mundo del management, es decir, uno de los principales retos a los que se tiene que enfrentar un directivo de una organización, ya sea empresarial o social, en definitiva una organización humana, es identificar cuál es el tamaño idóneo para ser eficaz. En el mundo de la revolución industrial, el tamaño idóneo era un tamaño grande. En el mundo digital,
el tamaño idóneo para ser creativo, para ser ágil, para dar una respuesta rápida y adaptarnos a las necesidades cambiantes de nuestros usuarios, el tamaño idóneo es pequeño. Y eso nos lleva a la siguiente característica, y es recursividad. Es decir, si yo soy pequeño y tengo que dar respuesta a mucha gente, ¿cómo hago eso compatible? ¿Cómo siendo pequeños damos respuestas a las necesidades de mucha gente? Y entonces tenemos que ser capaces de reproducir esa identidad de una organización pequeña y escalarla en círculos concéntricos, escalando las propiedades y las características de esa unidad pequeña, ¿no? Sobre todo escalando sus métodos, sus sistemas de atención, sus metodologías, sus principios, sus valores, sus creencias, de tal manera que podamos extenderlo y dar atención a muchas personas. Y esto nos lleva a la siguiente característica. Si yo quiero desarrollar un modo recursivo que al final se traduzca en una versión holográfica de un organismo social que imita la realidad holográfica de la naturaleza, tengo que tener identidad. Tenemos que tener una identidad muy clara. La sociedad nos tiene que identificar de una manera, de una forma muy clara, por el valor que nosotros aportamos y por el papel que nosotros jugamos en la sociedad para con las personas con discapacidad y las personas en general con necesidades de apoyo. Si nosotros queremos verdaderamente tener una identidad cierta, fuerte, que podamos transmitir a la sociedad y por la que queremos que se nos conozca, llegamos a la siguiente característica. Necesitamos autenticidad. Vivimos en una época donde las palabras pierden su significado. Todos los días hablamos de responsabilidad social y oímos hablar de solidaridad y oímos hablar de muchas cosas, pero a veces se utilizan las palabras con el significado contrario a lo que tienen que significar, ¿no? Que pocas veces esas palabras tienen un significado auténtico. Hace poco estuve en un congreso sobre neuromarketing. Y entonces ahí había unos señores que nos explicaban cómo utilizar los conocimientos de las neurociencias para provocar en los consumidores un estímulo que haga que compren lo que nosotros queremos vender. Bueno, eso es muy legítimo por parte de ellos, pero yo creo que nosotros tenemos que ser más auténticos. Nosotros tenemos que utilizar las neurociencias para mejorar la vida de las personas. Tenemos que estar comprometidos con la vida de las personas. Y esto no lo digo desde un punto de vista puramente filosófico ni moralista. Es que estoy convencido de que aquellas organizaciones que sean sinceramente comprometidas con las personas con discapacidad tendrán éxito en el mercado. Al final, las personas querrán ser atendidas por esas organizaciones y esas serán las que triunfarán en los mercados del futuro. Por eso hay que tener identidad y para tener identidad hay que tener autenticidad. Tenemos que ser auténticos. Llegamos al siguiente punto y es cibernética. Os comentaba antes que en el siglo XX se desarrolló la ciencia de la cibernética, que es la ciencia de la relación entre el individuo y el medio. Yo creo que podemos pensar que todas nuestras organizaciones son cibernéticas en el sentido de que todos captamos datos del entorno, ¿vale? Todos recogemos y recopilamos información de lo que ocurre a nuestro alrededor. Aquí lo que tenemos que dar es un salto cualitativo, dar un paso en el sentido de decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una organización que capta datos del entorno y una que es cibernética? Bueno, en cibernética la información que vale, la información importante es la que identifica cambios en el estado de las cosas. En nuestro caso es aquella que capta datos que nos informan de cambios en el estado del usuario o cambios en la relación entre el usuario y la organización. ¿Vale? Hemos hablado de dinamismo, hemos hablado de flexibilidad, hemos hablado de capacidad de aprender, hemos hablado de autenticidad, hemos hablado de cibernética. De la cibernética se deduce la siguiente: sensibilidad. Necesitamos organizaciones sensibles. Y esto no solo en el sentido de que necesitamos sensores para captar esa información, esos datos que necesitamos para tener
esta retroalimentación con el entorno y ese análisis del estado en que se encuentran nuestros usuarios. Además, necesitamos sistemas de procesos de información bien desarrollados y bien potentes, que bien estén estructurados como soporte de nuestros sistemas de operaciones y nuestros procesos. Necesitamos desarrollar sistemas operativos y de procesos que permitan gestionar la organización de esa manera. Necesitamos desarrollar nuevas metodologías y necesitamos desarrollar personas. Necesitamos desarrollar una cultura que esté orientada a trabajar así, de esta manera. Personas que tengan esa cultura y personas que estén comprometidas. Todos estos elementos son los que configuran la sensibilidad. ¿Vale? ¿Cuántos nos faltan? Nos faltan dos. Dos. ¿No? Me ha olvidado uno. Luego miraremos el papel. Universalidad. ¿Vale? Universalidad significa que nosotros tenemos que dar respuesta a las necesidades de todos los individuos por igual. Hasta ahora, lo explicaba muy bien antes David Prieto, pues teníamos una información restringida y entonces creábamos grupos, segmentábamos la realidad en grupos más o menos homogéneos. Sin embargo, ahora vamos a poder atender a las personas de una manera, como decía yo esta mañana, absolutamente individualizada. Cada persona será una categoría en sí misma. Con lo cual, vamos a prestar servicios que sean iguales para todos, todo el mismo servicio a todos, y a su vez cada servicio será único y diferente. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir la universalidad. Y la última es la de colaboración. Es decir, tenemos que desarrollar organizaciones colaborativas, tenemos que desarrollar redes de colaboración, porque tenemos que desarrollar sistemas disipativos, sistemas abiertos de interacción e intercambio de energía. Había un físico inglés, que se llamaba Lovelock, que creo que es muy conocido, no, biólogo, creo que era biólogo, que fue el autor de la teoría esta de Gaia, ¿no? Y bueno, podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero es una obra que se lee de una forma muy amena y tiene un párrafo que es fantástico, porque dice, en la Tierra los animales más importantes no son los grandes mamíferos, es decir, los seres vivos que garantizan la conservación de la vida en la Tierra y el mantenimiento de los niveles adecuados de oxígeno en la atmósfera de tal manera que pueda haber vida en la Tierra son los microorganismos bacterianos, las redes de microorganismos bacterianos. Decía, esos son los verdaderos protagonistas de la vida y no los elefantes ni las jirafas. Bueno, pues estas son, si me he dejado alguna, pues yo os invito, colgaremos un artículo en el blog de Vive Libre contando todas estas cosas y así pues me aseguro que entraréis todos y así podréis ver. Pero veis un poco la idea, sí. Veis cómo de ese análisis, lo que llamamos de ese paradigma ecológico, lo que hacemos es un análisis de cómo funciona la naturaleza, cómo la naturaleza resuelve los entornos complejos y a partir de ahí podemos identificar cuáles serán las características que habrán de reunir aquellas organizaciones que quieran ser eficaces y quieran ser efectivas en el cuidado de las personas con necesidades de apoyo en este mundo digital que nos viene. Muchas gracias, Ignacio. Ahora le toca a Tomás, desde tu punto de vista, ¿cómo deben de ser las organizaciones para que puedan afrontar bien los retos de los que hemos estado hablando hoy? Bueno, si me permite, Ignacio, yo complementaría con un número más redondo, 15 al menos, ¿no? Porque la innovación es fundamental. Hace falta organizaciones innovadoras. Y para eso, el punto de partida fundamental es la escucha a las personas, lo que cada persona quiere hacer en su vida. Y yo creo que este punto de partida de aprender a escuchar a las personas es un cambio de actitud para todos importantísimo, porque las personas han de ser quienes tomen las decisiones sobre lo que quieren hacer en la vida, sobre sus propios proyectos personales. Y este cambio de eje, de ser los especialistas, ser las organizaciones, los que estamos especializados en saber lo que les ocurre a las personas y lo que hay que hacer con las personas, es lo que ha quedado ya obsoleto. ¿Estamos dispuestos a que las personas sean las que tomen las decisiones sobre su vida? ¿Estamos dispuestos a que los pacientes tengan la autonomía suficiente para tomar las grandes decisiones también sobre su salud, estando bien informados? Pues este
queridos amigos, es el modelo, el punto de partida del que tenemos que transformar y en el que tenemos que innovar. Porque ya no vale el que tengamos las organizaciones que intervenir en las personas, que los especialistas hagamos programas de intervención. Lo que vale, entiendo yo, es que prestemos aquellos apoyos que la persona necesita para conseguir sus propios objetivos. Y esto marca también un cambio de actitud profesional y de actitud organizacional hacia la persona fundamental, porque esa persona no es beneficiaria de servicios que estamos prestando, como hasta ahora se ha entendido. Esa persona es usuaria de apoyos que nos está demandando porque le es necesario para sacar adelante alguno de sus proyectos de vida. Luego, de la idea del servicio que tenemos organizado y que la persona entra en ese servicio, que tiene sus normas, tiene sus horarios, tiene su organigrama de funcionamiento, tiene sus propias pautas de funcionamiento y su enfoque, todo eso está quedando, entiendo yo, obsoleto. Tenemos que entender que tenemos que prestar apoyos y los apoyos no se pueden entender de otra forma que sean apoyos personalizados. Las instituciones hemos trabajado agrupando a las personas, como si las características de las personas que nosotros hemos entendido permitiesen que primase lo que a ti te ocurre, como si fueras muy similar, como si fueras casi igual, porque perteneces a un grupo que tiene esta patología o tiene la otra. Y esto, queridos amigos, es un enorme error. La innovación supone que yo soy Andrés, soy María, y primero soy una persona y luego tengo esta enfermedad o luego tengo esta limitación. En segundo plano siempre. Y las organizaciones hemos tradicionalmente puesto en primer plano lo que le ocurre a las personas y en segundo plano a la persona que somos todos y todas. Esto es un cambio de paradigma muy importante en la innovación, porque nos supone que nosotros entendemos que la persona es portadora de capacidades siempre y no priman sus limitaciones, priman sus capacidades. Y que la misión de las organizaciones no es atender a discapacitados, atender a enfermos, sino apoyar a personas que además tienen unas limitaciones que requieren de esos apoyos personalizados y específicos, efectivamente. Pero primero, y yo creo que esto es la gran misión que tenemos las entidades que descubrir, que promover para el futuro, nuestra gran misión no es atender como si fueran sujetos pasivos, sino descubrir las capacidades que tiene cada persona. Porque en esa misión, que en AMICA nos la hemos propuesto estratégicamente, ¿no? Y en nuestra misión va impreso, de descubrir las capacidades de cada persona, está realmente el encontrarnos con la persona, con sus posibilidades, con sus proyectos, y vamos huyendo de la otra situación en la que la persona es un sujeto pasivo que recibe nuestros servicios, que le atendemos, que le cuidamos. Es darle la vuelta completamente al paradigma que hasta ahora hemos ido trabajando. Porque esa persona además ejerce derechos, que es otro cambio fundamental que se viene planteando y desde la convención que se aprobó en Naciones Unidas en el 2006 ya por fin lo hemos conseguido que sea derecho internacional y en España en el 2013 con la nueva ley que regula los derechos de las personas con discapacidad. Ya no somos beneficiarios de nada, somos ciudadanos y ciudadanos que ejercemos nuestros derechos. Esto cambia mucho las cosas realmente, porque la perspectiva es que las personas son las que son dueñas de su vida, también los pacientes. Las personas son las que marcan lo que quieren hacer ejerciendo sus derechos y las organizaciones estamos en función y al servicio de esos derechos que ejercen las personas. Fijaros, esto, que es un derecho fundamental, entiendo, el que las personas vivan con los demás, porque no nos tenemos que integrar. Nosotros no hemos venido de ningún sitio de fuera. Si acaso nos tienen que permitir que nos incluyamos
aquellos que nos han excluido. Porque hoy en día no entendemos la discapacidad como un problema de la persona, solamente. Entendemos la discapacidad como un resultado ecológico entre las dificultades de las personas, pero fundamentalmente en relación con las barreras que el medio ofrece. Y si el entorno no ofrece barreras, aparecen muchas menos discapacidades y aparecen mucho más las capacidades. Y lo que nos hemos dedicado tradicionalmente es a pedirle a la persona: normalízate, recupérate, rehabilítate. Pero si yo formo parte de la diversidad humana, si yo soy como soy, ¿por qué ustedes se empeñan en cambiarme? Si en realidad los que tienen que cambiar son ustedes. Y las organizaciones tenemos que dedicarnos fundamentalmente a cambiar el entorno, porque nos hemos dedicado a intentar rehabilitar a las personas. Claro, no conseguíamos grandes resultados, porque el entorno seguía ofreciendo tantas barreras, y la primera es la mirada del otro, de que nos vean como seres distintos, y no como uno más dentro de la diversidad humana. Esa primera barrera es la primera y fundamental que tenemos que cambiar las organizaciones, cómo la sociedad entiende este problema. Porque efectivamente esto es un tema universal, de todos. Algún día todos vamos a conocer alguna discapacidad y alguna enfermedad, sin duda, ¿verdad? Y el día que la tengamos, nos gustará que nos traten como somos, como Tomás Castillo, por ejemplo, el día que vaya en una silla de ruedas, y no como el discapacitado. Bien, pues esto supone un compromiso organizacional muy importante, porque nosotros nos comprometemos efectivamente con la persona, pero cambiamos los paradigmas de trabajo. Y uno de ellos, a mí me parece fundamental, es que hasta ahora las personas tenían que venir a nuestros servicios, a nuestros centros. Luego hacemos flaco favor a que las personas estén incluidas en la comunidad. El paradigma es que las entidades tenemos que transformarnos para ser entidades de apoyo a la persona en el entorno donde la persona vive. No que tengan que venir a centros de diferentes. Como si por ser centros especializados y por tener un problema tengan que venir a sitios de diferentes. Tremendo error histórico que hemos cometido. Y que tenemos que cambiar las cosas para aprender cómo podemos apoyar a la persona para que pueda estar con los demás niños en el colegio, en su barrio, formarse con los demás jóvenes, divertirse con los demás, trabajar con los demás trabajadores en los comercios, en las empresas, pero siempre en la comunidad. Y esto es romper las estructuras organizacionales que tenemos en este momento para efectivamente flexibilizarlas y que los profesionales y los servicios que organicemos sean apoyos para que la persona pueda vivir en la comunidad con los demás, que es su sitio, y además tratando de que tenga igualdad de oportunidades, que es otro derecho. Y que solamente lo podemos garantizar si estamos allí, no si las personas vienen a nuestros centros. Por eso, y voy terminando por el tiempo seguramente, esto supone un cambio de mentalidad de todos. No vamos a poder producir este cambio, queridos amigos, si no nos formamos los profesionales, las familias, los dirigentes de las entidades, en otro enfoque radicalmente distinto, en un enfoque en el que hablamos mucho de que esté centrado en la persona, pero esto no es solamente que pensemos en la persona, esto es que hagamos a la persona auténticamente protagonista de su vida. Y para hacerla protagonista de su vida, nosotros nos ponemos al lado de la persona, no dirigiendo. Y yo suelo proponer una idea que me parece que es paradigmática. Tenemos que acompañar a la persona, realizar acompañamiento. Y si estamos al lado de la persona, ella tiene la oportunidad de demandar lo que necesita, de tomar sus decisiones, y nosotros tendremos la oportunidad también de estudiar, de buscar soluciones, de apoyarle en todo aquello que nos está demandando. ¿Hacia dónde vamos entonces para ir concluyendo? Pues a que las entidades tengamos esta misión de descubrir lo que cada persona puede realizar, lo que puede hacer, sus capacidades, y la visión, que es muy importante, tener una visión de hacia dónde vamos, de convertirnos en entidades de apoyo y no en organizaciones estructuradas, en entidades de apoyo para que la persona pueda tener la máxima autonomía posible, para que pueda vivir en la comunidad, para que ejerza, en definitiva, sus derechos, y para lo que es más importante para todos, ¿no? Para tener nuestra propia vida, para vivir de forma libre, para tomar nuestras propias decisiones, para sentir que efectivamente tenemos un entorno que acepta esto
Y yo vuelvo a la primera pregunta, ¿estamos dispuestos a dejar que las personas tomen sus decisiones y no a tutelarlas, no a dirigir su vida? Pues este es el cambio que yo creo que efectivamente nos están demandando ya a las organizaciones y nos está costando bastante, pero tenemos que acelerar porque tenemos que liderar esto, queridos amigos. Tenemos que ser capaces de ser los líderes que produzcan el cambio paradigmático del siglo XXI, que supone que sea la persona la que realmente determina y no las organizaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Sí. ¿Me vais a permitir, antes de que pasemos la palabra a Pedro, es que al hilo de lo que ha dicho, bueno, primero, fantástico, me ha parecido extraordinaria la intervención, pues además sabes, como ya nos conocemos, que estamos perfectamente alineados, ¿no? Pero al hilo de lo que has dicho, bueno, me ha venido a la cabeza también otro elemento que yo creo que es muy importante. Hemos hablado durante la mañana de lo que significa la complejidad, hemos hablado de las propiedades emergentes. Tú has puesto mucho énfasis en todo lo que significa el modelo de los apoyos personales, el modelo de los apoyos individuales, todo lo que tiene que ver con el paradigma de los apoyos. En este sentido, vuelvo a recuperar un poco la figura de Friedmund Malik, este profesor de la Escuela de St. Gallen, que nos habla mucho de esto, de lo que son las propiedades emergentes, y nos dice cómo aquellas organizaciones que quieran ser exitosas en el siglo XXI son aquellas que podrán desarrollar propiedades emergentes. Y esto significa que las propiedades emergentes tienen su origen en aquellos principios, valores, creencias, dice él, que constituyen su fuente de valor. Y esos principios, valores, creencias que nuestras organizaciones hacen que la intervención que nosotros hacemos con las personas sea mucho más que la suma de las especificaciones del servicio, pues se llaman paradigma de los apoyos, se llama principio de calidad de vida, o modelo de calidad de vida, se llama principio de planificación centrada en la persona, se llama paradigma de las capacidades humanas. Son esos modelos conceptuales, esos enfoques que las organizaciones como las vuestras aplican en la intervención con las personas con discapacidad y sus familias, que hacen que el resultado sea mucho más que la suma de especificaciones de un pliego de condiciones administrativas. ¿Vale? Por eso añadiría, después de oírte, yo añadiría una última característica, y es que las organizaciones han de tener propiedades emergentes, fruto de todos esos principios y valores que caracterizan al mundo de la discapacidad. Redondeamos así con propiedades emergentes. Pedro, ¿tú estás de acuerdo? ¿Crees que cuéntanos cuál es tu visión, cuál deberían ser las características de las organizaciones? Estaba intentando que se me ocurrieran otras 6 o 7, pero, claro, pero ya no me quedan. Entonces, bueno, sí, estoy de acuerdo, la verdad es que estamos alineados en ese sentido. Me gustaría reforzar quizás la última tuya, Ignacio, cuando hablabas de colaboración, y tú cuando hablabas de la innovación en los apoyos, para hablar de la innovación quizás en la colaboración, ¿no? En las redes, en crear redes. La verdad es que esta mañana, por un lado, me fascina y me excita ver cómo, ¿no? El cerebro y los tejidos y la naturaleza y los ecosistemas, pero me asusta a veces también un poco, ¿no? Ver cómo esos procesos de agrupación de individuos y de seres, vamos creando redes y cómo parece que formamos parte de algo que está realmente cambiando en movimiento, cuando nos cuesta tanto cambiar y nos cuesta tanto montar organizaciones y parece que quizás nos hemos equivocado, decías, quizás lo hemos estado haciendo mal, y cuando veíamos esta mañana la diapositiva de la bellota que se convertía, ¿no? En roble, dices, o sea, que ahora hay que dejar de ser bellota con lo que nos ha costado ser bellota. Y entonces, bueno, por aportar ahí un punto de equilibrio entre toda esta innovación y todo este cambio y las redes, decir que efectivamente, como decías, Tomás, las organizaciones debemos estar al servicio y tenemos que ser instrumentos que faciliten y tenemos que aportar valor. Tenemos que ir donde aportamos más valor, en la suma de los individuos, pero quizás no nos hemos equivocado. Tú decías, quizás nos hemos equivocado.
Yo creo que no nos hemos equivocado porque son necesarias. Por un lado, las organizaciones, en mi caso de esclerosis múltiple, por ejemplo, quizás ha sido un momento en el que necesitamos visibilizar, necesitamos que la investigación pues, avance, necesitamos un montón de cosas, han cumplido su función y quizás lo que tenemos que hacer es complejizar y crear nuevas colaboraciones, nuevas redes, nuevas organizaciones que complementen esas. Quizás no todos son organizaciones y redes de organizaciones, sino cómo conectar a los individuos con esas organizaciones. Hay modelos en los que, bueno, hay organizaciones ahora muy pequeñas y en ese sentido te doy la razón también, Ignacio, con que a veces el tamaño es muy fácil ser flexible y crecer, en los que tienen un gran dinamismo sin tener estructura. Y dice, pero ¿cómo llegáis a hacer? Por ejemplo, tuve la ocasión de colaborar con un amigo, con una hija con una enfermedad rara, que sin tener ninguna estructura consiguieron cosas increíbles. Y tú te veías dirigiendo una organización que dices, pero ¿cómo son capaces de hacer todo esto sin tener ninguna estructura? Esos equilibrios de sumar voluntades, de agruparlos, internet, grupos de Facebook, todo eso, cómo podemos unir pequeñas redes de individuos, pequeñas colaboraciones, cómo podemos aportar valor, y siempre que hemos creado organizaciones y estructuras ha sido para solucionar un reto y un momento quizás de crisis. Durante la etapa de mayor complejidad, durante la crisis en la que veíamos, por ejemplo, que el acceso a los tratamientos se estaba complicando y no sabías muy bien quién era el interlocutor y si se decidía aquí, allí, si lo decidían entre muchas personas, si lo decidían en Hacienda, si lo decidía el ministro, pues a veces las organizaciones nos veíamos incapaces de decir, bueno, es que no sabemos ni por dónde, todo esto es tan complejo que necesitamos estructuras nuevas. Con la ley de la dependencia, por ejemplo, surgió todo el debate del baremo de la discapacidad, de las especificidades de unos colectivos, y nos veíamos en esclerosis múltiple, pues, por ejemplo, pues como algo aislado ahí, y de repente veíamos que pintamos en medio de este mundo tan complejo. Quizás las aportaciones son cómo podemos crear nuevas relaciones. En ese caso surgió la Neuroalianza, como respuesta a unas mayores necesidades, ¿no?, de articular, una vez que hemos creado lo individual, articular esa suma de voluntades. Cómo se relaciona la Neuroalianza con las organizaciones que la componen, cómo se relaciona la Neuroalianza con otra plataforma, como la plataforma de pacientes, que surge también para resolver un problema de articulación de la sociedad, de los individuos y de las organizaciones. Creo que cómo demos vida a todo eso y cómo le demos realmente valor es el gran reto. Y hay programas en los que incorporen tecnología que incorpore las voluntades de las personas, que creo que quizás es el caballo de batalla, cómo podemos hacer esas grandes redes sin desconectarnos del individuo y cómo podemos estar pendiente de lo que somos, que era la suma de voluntades, ¿no?, y la representación y la atención a las personas en unas grandes redes, en un mundo tan complejo y que crea unos ecosistemas y unas redes. O sea, ¿cómo podemos hacerlo todo? Yo creo que la tecnología y programas como Epsilon, en los que Neuroalianza está totalmente volcado con el manejo de la información al servicio de las personas, yo creo que es la forma en la que podemos juntar esa innovación. Ahora nos toca Anxo, gallego. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y en primer lugar, pues agradecerle a ATAN la organización de este foro y a Ignacio pues el atrevimiento de haberme invitado a participar en esta mesa, porque yo no soy experto en nada. Sí he apuntado varias características que fue trasladando Ignacio en su intervención y que comparto totalmente y que creo que son imprescindibles para las organizaciones del futuro, ¿no? Ignacio hablaba de evolución, hablaba de dinamismo, de flexibilidad, de la capacidad de aprender y desaprender, de la creatividad, del tamaño para ser versátiles y ser más ágiles, de tener un tamaño pequeño, de tener también una identidad clara, de ser auténticas, de poder interrelacionar constantemente con el entorno, de tener una sensibilidad, universalidad, complejidad, que desarrolla, pues comentaba también de las propiedades emergentes, y esto es un resultado pues, de acción que es mayor que, como él explicó, que la suma de las especificaciones del servicio. Y evidentemente que tenemos que ser entidades pues, abiertas y colaborativas en redes, y añadía Tomás la innovación. Yo diría, y creo que desde mi punto de vista, nuestras organizaciones
son idóneas para liderar este cambio tecnológico y necesario. Y lo digo que son idóneas no por una cuestión de moral, sino porque estoy convencido de que nosotros lo venimos haciendo históricamente y atendemos mucho mejor a las personas. Y además me creo en la obligación y en el derecho de reivindicar históricamente el papel de las entidades sociales. El reto que nos propone Ignacio en su intervención, claramente creo que los únicos que pueden asumirlo en totalidad somos las entidades del sector social, somos nosotros. Y pregunto, ¿no?, ¿quién va a liderar este nuevo paradigma de atención a las personas? Es verdad que las estructuras actuales, y también lo ha dejado caer Ignacio en su intervención, en este momento no están preparadas para eso. Y desde el convencimiento que además debemos de asegurar que la tecnología esté a disposición de las personas que lo necesitan, buscando su mejora de calidad de vida y facilitando pues su autonomía e incluso la toma de decisiones. Y otro concepto que se ha mencionado y que también hemos hablado mucho esta mañana es la innovación. Normalmente cuando hablamos de innovación y tecnología a todos nos suena que tiene que haber físicamente un cacharro, ¿no? Yo creo que la innovación también es el modelo de atención a las personas, ¿vale? Y nosotros somos personas, trabajamos para personas y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo especial por atender a las personas con la calidad y cubrir las necesidades que tienen esas personas, pero no con lo que nosotros pensamos que quiere la persona, sino que el eje principal y el centro sea la propia persona. Y tengamos en cuenta que claro que es complejo, porque cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos incluso gustos diferentes. Innovación tecnológica y colaborativa. Las entidades que estamos sentadas en esta mesa lo venimos haciendo, ¿no? El proyecto Vive Libre es un claro ejemplo de esa innovación tecnológica y colaborativa. También es verdad que tan grande como pueden ser las oportunidades, pueden ser los riesgos. Y esto también debemos de modularlo muy bien las entidades del sector social de las personas con discapacidad. Tenemos que garantizar que los modelos innovadores de las organizaciones sociales sean eficientes. Y somos las que tenemos que apostar por modelos de colaboración, modelos sociales mucho más amplios que se salga de lo tradicional. Es verdad que el propio sector de la discapacidad tiene establecido, y yo sí creo que es un error. Yo vengo, como le decía América, pues de Galicia, y Galicia es muy rural, tiene más de la mitad de los núcleos de población que hay en todo el territorio español, más de 30 núcleos de población, 314 ayuntamientos, y esto hace que llegar con servicios a rural tenga mayores dificultades, y en el rural, como en todo, viven personas que tienen distintas necesidades y distintas capacidades, y tendemos a agrupar a las personas pues porque tienen una discapacidad física, o intelectual o sensorial, y esto sinceramente yo creo que es un tema que empobrece al sector social de las personas con discapacidad. Nosotros lo que tenemos que buscar es esos modelos más amplios en el sentido de centrarnos en la atención a la persona, porque lo decía Tomás, ante todo, yo antes que ser una persona con una lesión medular, pues soy una persona y por lo tanto luego a posteriori pues puedo tener unas necesidades o unas características específicas por esta lesión, ¿no? Debemos también de poder intervenir en esa cadena de valor. Es fundamental, ¿vale? Y insisto, tenemos que variar esos modelos tradicionales
para seguir avanzando y buscando modelos integrados desde el punto de vista orientado pues, a la persona. Tenemos que tener mejores competencias y con capacidad de ser capaces de innovar tecnológica y también socialmente. Y no sé si a ustedes le pasa, pero a veces tenemos la sensación, en muchas ocasiones, que la tecnología a disposición de las personas causa una gran soledad, que se da una enorme transferencia de las relaciones en proximidad, lo de mirarse a los ojos, de explicarnos y de utilizar ese magnífico don que es la palabra, por el simplismo de lo corto, dejando al arbitrio pues, de la interpretación lo que son las relaciones personales. Pues la soledad vía tecnológica también puede llegar a las entidades sociales y nuestro origen está basado en el principio de que las personas interesadas por su futuro y de otros que están en una situación similar se reúnan para que conjuntamente poder alcanzar los objetivos. Por lo tanto, en un inicio que eran las propias personas o sus familias quienes diseñaban qué era lo que hacían y cómo querían o cómo podían hacerlo, evidentemente desde la limitación de los recursos y las posibilidades, a medida que fuimos creciendo y dotándonos de recursos, la evolución se fue haciendo más compleja, lo que exigió y sigue exigiendo pues, lo que es la profesionalización del entorno. Fuimos creando un ámbito en el que cada vez más la participación de las personas directamente interesadas se iba diluyendo de la mayor presencia de facilitadores o de solucionadores más o menos especializados. Estábamos cambiando el eje de nuestras decisiones sin darnos cuenta que se estaba gestando una Vivelibre puede apoyarte. En el movimiento asociativo y en el trato a las personas. Como le gusta decir a Ignacio, creamos un ecosistema que giraba más en función de lo que los profesionales les parecía más adecuado y no en función de los deseos o de las necesidades de nuestra gente, sino lo que en una realidad pragmática podría aconsejar. Y de ese viaje traemos el esfuerzo de recuperar el sentido de que las personas somos únicas, que a todos nosotros tenemos que abordarnos en función de nuestras expectativas y que tenemos que tener pues, las orejas muy abiertas para saber lo que queremos y ser los que acompañen para su desarrollo libre e individual. Este dicho, así, parece sencillo, también se comentó aquí anteriormente, pero el cambio de mentalidad para no atropellar la libre decisión de los demás es extremadamente complejo. De asumir el rol de solucionadores de vidas ajenas a pasar a ser facilitadores de cumplir deseos de otros. Y en esta estamos buscando cómo devolvemos a las personas al centro del universo, cómo las entidades se reencuentran para situarse en el plano del cambio social y subsidiariamente en el ámbito de prestadores de servicios y de soluciones inmediatas. Mientras buscamos nuestro sitio, la tecnología a nuestro alrededor nos supera y nos sitúa en una realidad que en muchos casos ciertamente nos es ajena. Tenemos que reconstruirnos, tenemos que analizar cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos y que tenemos que trazar nuestra hoja de ruta para desaparecer. Y uno de los primeros análisis es la modificación de nuestra realidad espacio-tiempo. Ya no necesitamos la presencia física para interrelacionarnos con nuestro entorno. Mediante las tecnologías de la comunicación y la información podemos estar comunicados con prácticamente cualquiera desde cualquier sitio. Podemos estar incluso monitorizados, podemos transmitir el estado de nuestra salud, la necesidad de cualquier apoyo, es decir, sustituir espacios de referencia por accesibilidad tecnológica. Pero debemos estar alerta a dos peligros que desde mi punto de vista son, por un lado, el coste al cambio tecnológico, que éste esté al alcance de todos y que la nueva realidad no se convierta en una soledad,
Que nuestra gente no quede al margen de los cambios tecnológicos es un deber nuestro. No debemos consentir que se nos vuelva a excluir y a discriminar por no poder alcanzar una suficiencia económica. Es necesario un compromiso de que seamos las propias entidades sociales las que generen esa tecnología social, para no quedar a los pies de las grandes empresas. Y no menos importante es evitar que las tecnologías no eliminen los espacios de convivencia, de participación social. Las ciberrelaciones no pueden sustituir a la participación social, y mucho menos en grupos sociales que hemos vivido un aislamiento y que se ha visto restringido históricamente nuestras relaciones al ámbito familiar o incluso al institucional. Otro cambio al que debemos someter es al intercambio del tiempo real del conocimiento, de las experiencias y de los ámbitos de mejora. Y este cambio significa que, anteponiendo a las personas a las entidades, debemos poner todo en común para el beneficio general. Superar el concepto de entidad, el de lo mío, por la actuación conjunta, y superar la supervivencia al interés particular de un triunfo colectivo. En el ámbito sanitario parece evidente que ha vencido la corriente de mantenernos vivos en lugar de curarnos, la de prevenir la muerte más que la de prevenir la enfermedad. Y resulta evidente que estas son las corrientes más rentables para la industria. Pero no podemos permitir lo mismo en el ámbito social. La lucha por la autonomía de las personas no puede verse sometida a los intereses de productos que nos quieran vender, de las nuevas necesidades que nos quieran crear. Tenemos que exigir que este mundo, ya paralelo, nos permita ser más independientes y que nos facilite el camino en la búsqueda de nuestra felicidad, y ese movimiento es el que deben acompañar las entidades, ser facilitadoras de la búsqueda de la felicidad, pero claro, de la felicidad que cada uno elija, no la que nosotros creamos. Nosotros tenemos que liderar este cambio, tenemos que asumir ese compromiso de innovación tecnológica y social, pero siempre teniendo en cuenta que el eje principal, nuestra atención y nuestro centro de atención debe de ser la persona, y tenemos que ir olvidándonos de estas estructuras rígidas que se convierten en instituciones y que no realmente en el siglo XXI no dan respuesta a las necesidades que tienen las personas con discapacidad, que es lo que están esperando de nosotros, y esa es nuestra obligación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Está claro que con lo que os replanteáis y tratáis de cuestionar las organizaciones que lideráis y cómo tenéis esas ganas de mejorar y, lo que digo, replantearos las cosas para seguir adelante con más fuerza y de una mejor manera, pues seguro que las cosas van a ir a mucho mejor y vais a conseguir todos vuestros objetivos. Por el momento, bueno, terminamos este coloquio con alguna de las preguntas que quiera plantear alguien del público. Si tiene alguna breve cuestión, solo va a haber tiempo para una, así que si alguien tiene ganas, que no pierda la oportunidad. Mira, ahí tenemos a un curioso. A ver si tienes micro. ¿Hay alguien que le pueda pasar un micro de mano? Y si no, yo creo que te oímos todos si alzas la voz. Ah, ya viene un micro de mano. Muchas gracias, muy interesante. A todos por pensar. De todas maneras, hablamos de cambio, ¿no? Pero en medicina, en salud, en sociedad, en relación, ¿no? Nos hablamos, esto es un poquito también, ¿no? La economía es una correlativa, ¿no? No se entiende que es económico que funciona, ¿no?
¿Alguno de vosotros se anima a responder la parte más económica de este aspecto? Si me permitís, luego también podéis contestar los demás. Yo antes le he dicho, así un poco en broma a América, le he dicho, hombre, me alegro de que me haga esa pregunta, ¿no? Y ahora le diría a David, hombre, no me alegro nada de que me haga esa pregunta, porque es una pregunta realmente complicada, ¿no? Lo comentaba antes con uno de los miembros que están entre el público, que es un experto en el sistema financiero, y hablábamos de que todo este sistema, o sea, todo este incremento de la complejidad está afectando a todas las instituciones humanas y a todas las instituciones sociales que están tensionadas. Todas las instituciones que hemos heredado del siglo XX están en tensión. No voy a entrar en algunos más conflictivos o más polémicos, pero me voy a centrar en algunos ejemplos. Por ejemplo, la educación. Teníamos una educación que estaba diseñada para el mundo industrial y ahora tenemos que cambiar ese modelo educativo para adaptarnos a un mundo digital. La sanidad. Pues la sanidad, aquí hemos visto a algunos expertos que nos han dicho que hay un nuevo paradigma en la atención a la salud y las estructuras, como están configuradas ahora, pues no están diseñadas para prestar ese modelo. Ahora necesitaremos un cambio en lo que son las instituciones dedicadas a prestar atención de salud, ¿no? Y en el mundo de la economía pasa lo mismo. Hemos vivido un paradigma económico basado en modelos lineales, no un paradigma económico. La ciencia económica que se enseña en las universidades no está diseñada para entornos complejos, sino para entornos estables. En un entorno estable tú puedes planificar, puedes diseñar modelos de planificación y control, puedes hacer previsiones de flujos de caja, puedes prever. En un entorno complejo no puedes prever, con lo cual eso cambia completamente la forma de tomar decisiones a la hora de dirigir organizaciones económicas. La propia institución del dinero está en crisis. Primero pasamos una época en la que no lo quisimos reconocer, pero claro, si nos damos cuenta, cada vez se generan burbujas financieras más grandes. Cada vez las inyecciones de dinero de los bancos centrales generan un menor efecto y dura menos ese efecto. Cada vez el sistema fiduciario es un sistema en el cual cuando tú creas dinero, lo que haces es crear deuda. Cuanto más dinero inyectamos, mayor es la deuda, mayor es la burbuja y mayor es el problema después, ¿no? Para un mundo lineal, para un mundo estable, pues ese mecanismo estaba controlado, era controlable y funcionaba. En un mundo complejo estamos viendo que cada vez eso funciona menos. La propia institución del dinero fiduciario empieza a estar en crisis. ¿Cuál será el modelo? Yo esto he compartido, esta inquietud, con expertos en el mundo financiero y en alguna manera coinciden en que estamos en un momento de transformación, pero nadie sabe cuál será el siguiente modelo que llegará. Lo comentábamos también esta mañana al principio, claro, no sabemos cómo serán las propiedades del mundo que está emergiendo. Ojalá tuviera, por eso he dicho, no me alegro de mirar esa pregunta, ¿no? Porque no tengo la respuesta. Bueno, Tomás tiene algo que añadir. Yo sí que me alegro mucho de que hagas esto. Porque en realidad en este nuevo paradigma, las personas, al tener oportunidades de participar en la actividad económica, generan economía. Generamos riqueza. No somos sujetos pasivos en una sociedad que nos tiene que proteger, sino somos sujetos activos que generamos economía. Nosotros en Amica estamos generando economía. Tenemos más de 520 puestos de trabajo en este momento y estamos prestando servicios a la comunidad. Lavamos todos los hospitales de Cantabria, les hacemos la ropa, gestionamos los residuos de toda la comunidad autónoma. Estamos prestando servicios a la comunidad, devolviendo a la comunidad aquellos apoyos que hemos recibido, ¿de acuerdo? Esta idea de que podemos generar economía social que dé oportunidades a todas las personas, a mí me parece un paradigma fundamental, porque en una economía competitiva, cada vez más competitiva, muchos trabajadores y trabajadoras se quedan fuera. Y por eso posiblemente tengamos bolsas también de desempleo tan importantes, porque no somos capaces de incorporar a muchísimas personas en otro tipo de actividades que son menos
competitivas a nivel tecnológico, a nivel de formación, a nivel de capacitación de lo que es la exigencia macroeconómica. Pero sin embargo hay muchísimos servicios de proximidad que tenemos que realizar, de apoyos a las personas, de conservación de nuestro entorno, del medio ambiente, de la limpieza de las ciudades, de cantidad de servicios de acompañamiento que lo pueden realizar muchísimas personas con menos cualificación. ¿Y por qué no estamos trabajando de forma tan decidida? Sin duda, sin duda. Yo creo que efectivamente es una de las tareas de innovación de las entidades sociales que tenemos que ofrecer a la sociedad alternativas para que muchos grupos de personas, por ejemplo, en la plataforma de pacientes estamos requiriendo que se proteja la cronicidad, pero también porque muchas personas en este momento, por sus bajas continuas, tienen que dejar de trabajar y sin embargo si protegiéramos la cronicidad de otra manera, pues si no computaran las bajas podrían continuar trabajando en sus empresas y apoyaríamos a la empresa para que esas personas sigan cotizando a la Seguridad Social y sigan generando economía y pagando impuestos en vez de depender de pensiones. Bueno, se trata de cambiar el concepto y el concepto, queridos amigos, es que se invierta en las personas. Ese concepto de que vamos a invertir para que las personas luego devuelvan con sus capacidades a la sociedad aquello que hemos invertido y lo vamos a recibir, no os quepa la menor duda, con creces, porque esas personas van a ser cotizantes durante muchísimos años y aquello que hemos invertido para su capacitación laboral, para poner en marcha un puesto de trabajo más o menos adaptado a sus posibilidades, a sus capacidades, a lo largo de toda su vida, si hacemos análisis más longitudinal de toda su existencia, esa persona ha sido mucho más barata también el sistema. Y esto tenemos que cambiar la mentalidad de todos, porque nosotros no somos consumidores de gasto público. Eso es un gran error. Podemos ser y debemos ser inversores de recursos públicos para que las personas salgan adelante y tengan futuro, que es otro concepto incluso en lo económico. Bueno, con esta idea ponemos punto final al coloquio. Muchas gracias, Tomás, Pedro, Anxo, Ignacio, por supuesto, que hoy has trabajado doble. Muchas gracias. Podéis ir bajando. Bueno, quiero hacer una mención especial antes de dar paso a nuestro compañero Manuel Herrán, que va a poner el punto final a la jornada. Habéis hablado de innovación tecnológica, de innovación social. Se ha oído hablar de innovación de una manera colaborativa. Bueno, pues creo que las entidades que están ahora mismo aquí reunidas están colaborando de alguna manera en una iniciativa de innovación, la gran palabra que se repite constantemente, que se llama Vive Libre. Así que, si os parece bien, os propongo ver un vídeo para que entendáis de qué estamos hablando. Vive Libre puede apoyarte. ¿Cómo? Juan trabaja en la ciudad. Su padre vive lejos, en el pueblo. Es muy mayor, está muy bien y sale y entra cuando quiere. Pero vive solo y a Juan le preocupa que le pueda ocurrir algo y no enterarse. Pedro usa muletas desde que comenzó a andar y aunque tiene limitaciones en su movilidad, a sus 25 años no está dispuesto a reducir su actividad social y laboral. Pero su madre siempre está preocupada, le llama continuamente y esto le agobia mucho. La hija de Juani, Laura, ha encontrado trabajo. Juani está orgullosa, pero también preocupada porque Laura tiene una discapacidad cognitiva y es consciente de que no podrá llevarla al trabajo todos los días. Laura tendrá que ir en autobús sola y Juani tiene miedo de que se desoriente o le surja algún imprevisto y no sepa cómo actuar. Desde que Julián sufrió el ictus ya no es el mismo, se desorienta con facilidad y su mujer, Andrea, tiene que estar siempre pendiente de que se tome su medicación. No se atreve a dejarle solo ni un minuto. ¿Cómo puede apoyar a estas personas Vive Libre? Sea cual sea la razón por la que necesitas mejorar tu autonomía o la de tu familiar, Vive Libre puede apoyarte. ¿Cómo? Pues muy fácil. Cuando contratas Vive Libre, te llama un profesional de la unidad de apoyo, experto en el ámbito psicosocial y con experiencia en apoyar a las personas en el desarrollo de su autonomía personal. Escucha tus necesidades, comprende tu entorno, tu vida, tus circunstancias y te ayuda a definir cómo quieres que te apoyen. Personalizan el servicio para ti en función de tus necesidades y demandas. Tanto tú como tu familiar descargáis vuestras aplicaciones de Vive Libre en el móvil y ya estáis conectados con la unidad de apoyo.
Desde el primer día comienzan a apoyarte tal y como habéis definido, pudiendo contactar con ellos las 24 horas del día, todos los días del año. Además, los apoyos que Vive Libre pone a tu servicio varían y se adaptan a tus nuevas necesidades a lo largo de la vida. Ya soy Vive Libre. Aunque esté lejos, Juan ya puede saber dónde está su padre en todo momento con solo mirar el móvil. Si su padre se desorienta o le ocurre algo, sabe que con pulsar un botón de su teléfono, al otro lado, siempre encontrará a una persona de la unidad de apoyo que sabe cómo ayudarle y se encargará de avisar a las personas y movilizar los servicios adecuados si es necesario. Con la aplicación de Familiar, Juan está informado de cualquier incidente que le pueda llegar a ocurrir a su padre. Con Vive Libre, Pedro se mueve mucho más tranquilo. Si le ocurre algo, puede avisar siempre a la unidad de apoyo, ya que saben qué necesita, a quién avisar y dónde está en todo momento. Ha ganado tranquilidad y por fin sus padres han dejado de llamarle todos los días 2 o 3 veces. Hasta su relación ha mejorado. Laura ya va sola al trabajo en el autobús. Si algo no es como siempre y no sabe cómo solucionarlo, no importará que su madre esté ocupada o trabajando. Vive Libre le ayudará siempre. La conocen, saben sus necesidades, a dónde va y pueden ayudarla a gestionar la situación. Ella se siente autónoma y capaz y su madre, Juaní, está mucho más tranquila. Vive Libre le ha devuelto la libertad a Julián. Ahora ha retomado las reuniones con sus amigos para comentar el periódico. Andrea, su mujer, ya no siente pánico a que se vaya solo. Sabe dónde está siempre con un simple vistazo a su móvil. Además, desde la unidad de apoyo recuerdan a Julián la medicación que debe tomar en cada momento. Ahora que ya no olvida tomar sus pastillas, se encuentra mucho mejor. De esta manera, es como Vive Libre conecta la unidad de apoyo con los usuarios y sus familias, mejorando su autonomía y calidad de vida. ¿Quieres ser Vive Libre? Llámanos al 920 20 30.